¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate, y esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a don Jorge Villacorta, analista político, a quien le damos la más cordial bienvenida. Don Jorge, gracias por acompañarnos. Fernando, es un gran gusto siempre estar en este gustado programa, a sus órdenes siempre, y la de los ciudadanos. Hay varios temas que queremos analizar en el ámbito económico, político, por supuesto también en este contexto de lo que se está viviendo y sobre todo algunos dicen, miren, es un periodo políticamente complicado, pero también económicamente para el país. No hay que perder la atención del tema de la deuda que El Salvador tiene que pagar honrando compromisos internacionales y de ahí se derivan parte de acciones políticas también en este tema, don Jorge. Orlando, yo creo que, entrando al tema, me parece que lo que puede ser el talón de Aquiles de la actual administración, definitivamente me parece a mí que es el tema fiscal, de la fiscalidad, es decir, de las cuentas, de lo que llaman macroeconomía los economistas. Y me refiero al problema de la deuda creciente. Hemos superado inimaginable estar a 90% de la relación deuda-PIB, pero el tema es que nos seguimos endeudando para enfrentar el otro problema, que también es grave y que igual puede significar también un obstáculo grave para la actual administración Bukele. Me refiero al costo de vida. No hay ninguna duda que leyendo algunos artículos y escuchando incluso posiciones del gobierno chino, no digamos otros, tanto especialistas como estos señalan una serie de problemas desde el punto de vista alimentario. El hecho que China cierre las exportaciones de trigo y de soya, eso eleva el precio automáticamente. Pero a nivel nacional, leí ahí una información oficial de que van a hacer falta varias decenas de miles de quintales de frijol, de incluso maíz, y lo peor sería arroz. Entonces, eso demanda una serie de políticas públicas para enfrentar esa situación. Lo primero que se ocurre, pues hombre, hay que subsidiar, ¿verdad? Entonces se subsidia el combustible, porque el combustible produce precio en cascada hacia arriba. Sí, pero vas a tener que subsidiar también la harina, porque ¿y qué hacemos con el costo del pan? Esto ayer o antier salió ya la noticia, sí. Sube la tortilla. O sea, vamos a tener problemas también con esos dos alimentos. Y que la canasta básica se ha elevado entonces en un 25%, si no me equivoco la cifra. Pero el problema es que para esos subsidios, que la gente dice, no solo subsidios, sino que quítele el IVA, quítele el IVA. Sí, pero el IVA son ingresos para el Estado para poder cumplir precisamente, no solo con la deuda y pagarla, sino con esas mismas exigencias, demandas de la población de subsidios. ¿Cómo va a subsidiar si no tiene plata? Y bueno, agregue a eso, cosa que se ha olvidado un poco, las pensiones. Y entonces los sindicatos demandando que quieren el 80% del último salario. ¿Y cómo? Si lo que estás ahorrando no es el 15%, ¿cómo te van a dar 80%? Pero además, nadie quiere elevar el nivel de retiro. Entonces una persona se retira a los 55 o a los 60 y tantos, pues hombre, me parece a mí que su capacidad de ahorro se reduce y por consiguiente salarios bajos, reducción del tiempo de retiro y por consiguiente menos ahorro, pues no es imposible alcanzar ese 80% a no ser que
el Estado ponga la plata, además de la que ya está poniendo con el viejo sistema. ¿De dónde? Entonces, a mí me parece que ese es el otro aspecto que conformaría una tormenta perfecta, porque si bien es cierto hay influencia internacional, el costo del petróleo, los costos de la harina, la guerra que puede provocar también mucho más costos de eso. Bueno, se nos olvida el gas licuado mismo, va a servir de precio también, como otros combustibles. Eso hace entonces que para mí esos sean los puntos que el gobierno tendría que enfrentar. Y a mí me hubiera gustado que el señor presidente, en su informe que dio a la Asamblea, no solo hubiera mencionado los éxitos que él considera de sus programas hasta ahora implementados, en seguridad, sino que hacia adelante, qué va a hacer para el 2013 y el 23 y el 24. Y digo el 23 porque el 22 yo no tengo dudas de que todavía tengo un espacio de maniobra para raspar la olla, como se dice, y poder pagar los 800 millones y poder pagar a proveedores y quedarse chineando una deuda con proveedores como han hecho todos los gobiernos. 300, 400 millones que quedan chineando para el siguiente ejercicio fiscal. Hombre, algo similar permitiría, me parece a mí, salir de este momento, enero 2023. Sí, pero ¿y el resto del 23? ¿Y el 24? Teniendo en cuenta que el 23 ya es año electoral y que el 24, pues hombre, es electoral porque seguramente en marzo serán las elecciones del 24. Entonces, yo casi puedo decirle que la campaña electoral en la práctica ha empezado. Toda esa que se ha hecho el esfuerzo para la reducción o la eliminación de los grupos pandilleriles, tiene también un efecto evidentemente propagandístico, publicitario, puede ser aprovechado en campaña, cosa de que ni no solo me extraña y nadie puede decir que sea totalmente ilícito. No, porque la gente demanda con toda absoluta razón el eliminar esa fuerza a través del terror que los grupos pandilleriles han tenido para controlar la vida de la gente en las comunidades, porque es allí donde realmente el efecto no solo de la renta, sino que del control. Eran una especie de jueces, el jefe de la clica tomaba decisiones en conflictos civiles en la comunidad, y ahí no digamos la bendita renta. Entonces, eso lo demanda la gente y la acción, se necesitaban acciones definitivamente fuertes, graves, pero obviamente toda acción de este tipo tiene costos, como dicen los militares, costos colaterales. Ahora, don Jorge, en el tema económico, en la Cumbre de las Américas se anunció una millonaria inversión para el Triángulo Norte de la región, pero llama la atención que es más vía empresarios y ONGs, más que llegar al gobierno de Guatemala, de Honduras y de El Salvador y decirles, aquí está la plata, inviértanla. Viene más canalizado por otras. ¿Qué mensaje me manda eso? Vamos a ver, yo creo que la actual administración desconfía de los gobiernos que ahora administran los 3 países del Triángulo Norte. Y esa desconfianza es basada en elementos de juicio que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Me refiero al tema de la migración, al tema del narcotráfico, al tema del lavado de dinero y al tema de la corrupción. Entonces, y luego se han más que enfriado, se han puesto en cuestión las relaciones de estos países con la actual administración. El caso más grave es de El Salvador. No hay ninguna duda que el enfrentamiento del presidente Bukele con congresistas, con senadores locales, etcétera, en Estados Unidos es grave. Bueno,
estar hablando que se le pide a gente de la diáspora de varios países de América Latina que no voten por una candidata al Congreso, es como sea, es interferir de alguna manera en un proceso electoral de otro país. Seguramente no sería nada agradable que eso se hiciera recíproco y tengamos el 24 acciones similares, tan públicas, porque puede haber intervenciones así muy privadas, pero tan públicas como lo que está haciendo el presidente, pues genera reacciones y eso hace que los Estados Unidos tomaron la decisión de enviar los recursos. Primero dijeron 4.000 millones, ahora son 1.900. Antes dijeron que era a través de las ONGs, ahora dicen que no, que es inversión de las empresas y que esas empresas... Entonces, pero después de todos estos meses y más de un año de que dijeron que estaba en la plata, pues no veo ni un dólar. Entonces, más pareciera que esta administración no logra por fin definir ni el cómo, ni el dónde, y cuánto es lo que realmente están dispuestos a poner. Es evidente que el Triángulo Norte perdió importancia al surgir el conflicto en Europa y por consiguiente la atención está más dedicada allá que a lo nuestro. Pero bueno, han retomado ahora en la reunión de las Américas de nuevo el tema, basado en el tema de la migración. Solo ahí han visto ustedes en la televisión una caravana de 15,000 personas que va caminando hacia los Estados Unidos, donde buena parte son evidentemente de esta región y este Triángulo Norte. Creo que en el caso de la inversión, incluso alguien me decía, fíjate, los chinos en mucha bulla por lo menos van a construir la biblioteca y el estadio. Eso es más concreto que lo que está diciendo la administración que va a entregar y no la entrega. Bueno, y bueno, la reunión esta de América Latina también muestra cierta debilidad de la actual administración en su relación con varios países de América Latina, tan importantes como México, y con alguna dificultad entiendo que puede ser con Argentina mismo. Pero bueno, el punto es que el tema internacional en el tema económico es clave. El país necesita inversión privada externa, pero inversión en aquellas cosas que generan empleo masivo, es decir, inversión en actividad productiva de bienes transables, exportables y evidentemente generadores de empleo masivo y obviamente de uso de bienes nacionales para darle valor agregado a lo que se exporta y que esa plata de valor agregado pues quede para la economía, para las familias nacionales que tengan posibilidades de conseguir empleo. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de cómo se puede hacer para la atracción de inversión en nuestro país o qué garantías debe de brindarse para ello. Vamos a la pausa y ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Don Jorge, en el segmento anterior usted decía es urgente, es necesario que en el país llegue inversión, no solo en concepto de donación, dinero que se pueda apostar a algunas comunidades, sino inversión concreta extranjera, aparte de lo que se puede hacer internamente en el país. Pero ¿qué condiciones o características debemos tener para ser atractivos a la inversión extranjera? Y no necesariamente estoy hablando solo de los Estados Unidos. Vaya, se ha dicho que el tema de la seguridad es evidente que es indispensable, que es necesario. Sí, pero no es lo único. Es cierto que esta acción del gobierno
que el presidente fue, el discurso de eso se trató, es importante porque reduce todo lo que significaba costos de todo tipo al sector productivo por la presencia de estos grupos pandilleriles o terroristas. Sí, pero no es suficiente para un inversionista que dice, bueno, pero ¿cómo están las finanzas de ese país? ¿Qué posibilidades hay realmente de cumplimiento de contratos, de pago de contratos? ¿Qué capacidad tiene el Estado realmente para enfrentar deuda? Porque si no es capaz de pagar estas deudas y tiene a los proveedores un año sin pagarles, ¿qué sentido tiene ir a una inversión? Pero otros estarán pensando, bueno, ¿y cuál es la seguridad jurídica? En un país donde el gobierno, y se lo dice claramente, es el presidente quien decide qué hace y qué no hace un juez, qué hace y qué no hace un magistrado de corte, qué hace y qué no hace un fiscal general de la República. Es decir, ¿qué garantías tengo yo, empresario, dirán, de que el tener un conflicto con otra empresa o con el mismo Estado, voy a tener realmente un proceso jurídico respetando Estado de Derecho, es decir, procedimientos y separación e independencia del Poder Judicial? Eso es un elemento grave porque es evidente que en este momento hay dudas respecto a que el sistema judicial esté con esa independencia como para garantizar realmente a un inversionista el que se van a mantener las mismas reglas, las mismas condiciones. Falta decir en eso último, con una asamblea legislativa, igual que responde estrictamente a lo que decide el presidente de la República. Y no son cosas que uno pueda estar inventando o de crítica, es una realidad, se vive todos los días y eso lo manejan y lo ven. Se dice también que la inversión va a ser a través de las criptomonedas. El problema es que ya llevamos varias semanas en que el Bitcoin, que es la que se ha priorizado en el país, pues está entre 30 en 29 y ahora estaba leyendo que anuncian que es posible que llegue pronto a 15, lo cual significa entonces inviable el pensar, por el momento, eso es lo que parece, que sea eso lo que salve al país y hay inversionistas. Pero incluso con eso, ¿qué clase de inversión en qué hacen estas empresas que se dedican a la industria de la criptomoneda? Entonces, turismo, sí, pero el turismo no solamente es porque puede tener cambio de una criptomoneda que va a venir al país, igual hay otra serie de condiciones, incluyendo la seguridad, pero si los Estados Unidos le están diciendo a sus ciudadanos que no vengan al país, hombre, lo mismo pues estarán pensando los empresarios de turismo, cómo hacen entonces para mover turistas, las líneas aéreas, las mismas agencias de viajes, si esa es la situación. Estoy diciendo pues que si bien es cierto el reducir o eliminar la acción de los grupos pandilleriles terroristas que generan daño a la economía, además de lo terrible daño que generan a la familia salvadoreña, eso es importante. Qué bien que se toma una decisión de este tipo, pero uno despreciaría, que es parte de la imagen que se genera, hombre, medidas que reduzcan o eliminen los costos colaterales, es decir, esas capturas de gente que no está comprometida, que se lleva ahí, no digamos de estas personas que fallecen en los centros penales, que es responsabilidad del Estado. Eso genera realmente una imagen negativa y reacciones negativas a una medida con la que todo el mundo está de acuerdo. Por eso
el resultado de la pregunta si la gente está de acuerdo con el estado de excepción. Claro, el estado de excepción no sirve solo para capturar, porque capturar sin estado de excepción perfecta podía hacerse. El problema es que para retener a estas personas en una captura masiva de 37,000 en un par de meses, bueno, ¿cómo hacer el proceso si la ley establece 72 horas para llevar el caso a un juez? Imposible. Entonces, 15 días, ya eso ya es un régimen de excepción. Sí, pero resulta que se van a ir a meter de una sola vez ahí los defensores. Ah, bueno, que sea sin defensa, pues. Entonces, ¿y cuánto tiempo van a estar esos 15 días? No, si como no se da información de nadie, pueden pasar más de 15 días. Entonces, ese tipo de acciones que rompen el Estado de Derecho, pero que buscan retener a los criminales estos, tiene consecuencias también, como digo, si no tiene las medidas que reduzcan, que al mínimo el tema de injusticia en las capturas. Y por último, para lo que también sirve, pues hombre, es para generar una especie de temor en sectores que de alguna manera pueden ser críticos a la actual administración y que consideran que el riesgo de esa legislación, de esa norma que dice todo aquello que sea, que genere información sobre las pandillas, puede ser causa de cárcel, pues. Entonces, evidentemente, para eso sí sirve un estado de excepción. Don Jorge, y el tema de la plata que hablábamos el bloque anterior, que no ha llegado, anunciada por lo menos por el gobierno de los Estados Unidos, ¿no podría ser por este tema de esta reforma que fue introducida a la Asamblea de que podría grabarse con algún tipo de impuesto el dinero que llegue vía ONGs al país o organizaciones, que sea lo que está frenando este capital? Seguramente en algunos casos, creo que para algunos ejecutivos de esas instituciones de cooperación, tanto oficiales como no oficiales, como privadas, seguramente esto es un tema que se pondrá en la mesa para decidir si se envía o no. Principalmente porque el ejemplo que está dando Nicaragua es evidente. Todos los días vemos a eliminación no solo de ONG, sino que bueno, un centro ahí de académicos en el tema de la historia, con prestigio, no político, sino que estrictamente académico, pues también es cerrado. Entonces, seguramente ya yo leí ayer, antier, cómo ya hay instituciones, ONGs, que están viendo el proceso que deben de tomar para inscribirse y cómo eso genera una serie de dificultades. Y claro, si no se inscriben, que es lo que ha pasado en Nicaragua, si no llenan el registro de inscripción, pues te elimina automáticamente. No por razones políticas, dizque, sino que porque no llenaste los requisitos. Pues es igual que los diputados no partidarios, ¿ves? Que nunca van a salir. ¿Cómo van a salir si tienen requisitos más graves que lo que los partidos políticos tienen que hacer para constituirse en tales? Pues algo similar es esto. Entonces, definitivamente que eso puede ser un tema. Es una mezcla de temas, insisto, el Centroamérica Triángulo Norte dejó de ser en este momento para la administración en su política internacional tan importante como lo era antes por el surgimiento del conflicto en Europa. Ahora, hay que hacer algunas modificaciones específicas, don Jorge, aseguran organismos internacionales como el mismo Fondo Monetario Internacional, o mandar mensajes claros como el tema del Bitcoin u otros, para que la calificación de riesgo país pues, pueda mejorar, para ir liberando esos fondos que son necesarios para cumplir lo que hemos estado hablando, los compromisos No hay ninguna duda que tendrían que no escuchar, sino que, bueno, aquellas cosas que propone el Fondo Monetario, porque no hay duda que sin la aprobación o el beneplácito
para obtener esos 1.300 millones, si no se da, pues difícilmente cambia el tema este del riesgo país, que es el que nos ha llevado a niveles históricos insospechados, o nunca había pasado eso, de estar a la par casi de Venezuela. Pero el problema es que para el presidente de la República, por la conducta que él ha mostrado en estos años, echarse para atrás, pero ni para agarrar impulso, como dice el dicho. Entonces, difícilmente el presidente estará dispuesto a cambiar, a mover algo de las decisiones que ha tomado. Y entonces, ¿cómo vamos a seguir en ese tema? Esa es la gran pregunta, ¿no? Como digo, para resolver el tema inmediato, sí hay formas. Quito esta pieza de aquí para tapar este agujero, mañana quito esta para tapar este que dejé aquí, y bueno, puede jugar con eso. Sí, pero eso le da para, insisto, este año. Pero el otro, que es demandante porque es año electoral, ¿cómo resolver, cómo enfrentar esta situación? Hasta ahí yo no he encontrado opiniones de economistas, de especialistas, que indiquen cuál es la ruta a seguir para eso. Porque se dice, no, y las pensiones, sí, pero las pensiones lo que va a tener son papeles, deuda. La gente cree que el dinero lo tienen las ONG. No, señor, si el dinero está en un fondo, pero de ese fondo ya el gobierno agarró casi el 70% y lo tiene en zetas y letes y otras deudas. Y el resto del dinero está invertido para que usted tenga pensionado ingresos de su pisto que está colocado en aquellas cosas que produzcan mayores intereses para su cuenta. Por consiguiente, eso está colocado. No es que esté ahí guardado y que las ONGs se lo estén robando, como se dice. No se puede robar. Eso está en un fondo controlado por la superintendencia con una ley especial de fondos. No es ese el punto. Pero entonces tampoco es esa fuente de recursos frescos para el gobierno. Entonces... Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar hablando sobre el informe de tercer año de gestión del presidente que dio en la Asamblea Legislativa. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Decíamos que en este segmento, don Jorge, vamos a hacer ese análisis del informe de tercer año ante la Asamblea Legislativa. Hay que estar claros de ello, no hay un tipo, un modelo en el cual los presidentes pues deban calcarle o seguir en esa sintonía. Cada uno lo desarrolla conforme mejor le parece o los temas que debe de ir abordando. En este caso el presidente eligió el tema de seguridad, que fue el que predominó de principio a fin en esto, resaltando los logros que ha realizado en materia de seguridad y sobre todo enfocado específicamente en el tema del combate a las pandillas. A ver, yo creo igual que en otras condiciones que caracterizan esta forma de gobernar, lo más importante es lo mediático, la imagen. Y así se presenta el presidente en este caso, que es lo mediático, que es lo que la gente estaba teniendo en cuenta y considerando, pues el tema que se ha dado en llamar guerra contra las maras. El discurso entonces, más que análisis de eso, uno quisiera analizar lo que no dijo, más que lo que dijo. Y lo que no dijo ya hemos hablado, el tema de la deuda, el tema del costo de la vida,
etcétera. Esos temas centrales son los que no dijo y por consiguiente no sabemos qué es lo que viene para adelante. Y en el tema de seguridad, sí, el presidente estableció, además de los ataques clásicos de todos sus discursos a la oposición y echarle las culpas a la oposición, que buena parte son responsables de eso, pero definitivamente que en el caso concreto el discurso toca únicamente este tema, sin tomar en cuenta, insisto, qué hacer con los costos colaterales, qué hacer con las familias de estas personas capturadas de que son inocentes, que no tienen que ver y se quedan no sé cuántos días, uno se supone que 15, pero pueden ser más, pero una persona puede perder su trabajo, otros ya se murieron como 30 ahí. Mañana, mientras se averigua, esa persona no puede proveer de las necesidades y resolver las necesidades que tiene su familia. ¿Qué hace el Estado frente a eso? Entonces a mí me parece que esos temas pues no se tocaron. Y la característica es esto que hablamos de la guerra contra las pandillas. A mí lo que me generan son preguntas o dudas. Y hay gente que se las pregunta a uno, mire, ingeniero, ¿por qué no? ¿Cómo se explica usted que no haya reacción de los grupos pandilleriles que antes se dijo que habían sido dejar de ser pandillas y se habían convertido en crimen organizado, que estaban armados, que las armas que le entregaron en la OEA eran inservibles porque las buenas las tienen? Y cómo es que no hay nada de esto. Hay unas líneas de un poema de Roque Dalton que dice: los tiros antes solo venían de allá para acá, ahora los tiros también van de aquí para allá. Entonces, aquí estamos viendo los tiros de un lado, pero no vemos reacciones en el otro. ¿Por qué? Habría que alguna explicación podrá haber en eso. Otros dicen, bueno, mire, pero las capturas de los grandes figuras que controlan o que dirigen la famosa ranfla interna y externa, pues no sabemos nada. De la externa no hay decisión de que al 2 por 1, como dijo el presidente en su discurso, se lo lleven a los Estados Unidos, sino que ninguno de esos se mueve. Entonces, como no hay una información, como no se informa suficiente, hace que se generen especulaciones, especulaciones que pueden parecer dañinas para la actual administración, sí, pero el problema es que al no tener transparencia y enfrentar a preguntas y resolver las dudas, pues se genera, insisto, solo interpretaciones que pueden generar una mala imagen también al mismo gobierno. Creo que el discurso tocó el tema de seguridad, el tema es clave, es cierto, no hay ninguna duda de eso, que la economía no puede funcionar sin seguridad. No hay duda que el emprendimiento, que era una de las políticas, o es de las políticas, ¿cómo va a funcionar si abre un pequeño negocito y le cae encima la mar al día siguiente cobrándole renta, esté donde esté? No hay duda que los señores empresarios de autobuses ahí decían que daban como 10, 20 o 30 millones al año de dólares de renta. Imagínese usted qué empresa gana fuera de impuestos 10 millones de dólares al año. Ninguna. Entonces, esos recursos, pues hombre, tendrán que distribuirse o usarse más en la economía. Los señores empresarios podrán entonces adquirir equipos nuevos, sustituir los viejos, porque ya no tenés que pagar esa renta. Si eso es así funciona, pues es importante. Y que esas medidas tenían que ser fuertes, duras en comparación al sistema anterior que no tuvo éxito. Así es.
Pero, insisto, el presidente sí no tocó aquellos temas que tienen que ver con los, insisto, costos colaterales. Algunos, don Jorge, se preguntan cuánto tiempo más habrá extensión de régimen de excepción y si todavía esa figura legal, legislativa, estará dando las herramientas necesarias o la misma legislación ya sea suficiente como para controlar a estos grupos. Es que, insisto, el régimen de excepción no es para captura. El régimen de excepción es para retener a esas personas y que no entren por una puerta y salgan por la otra, como en el pasado. Ahí el ministro, esa es otra característica, el día de su informe, quienes tocan algunos otros temas son los ministros y no el presidente. Entonces el ministro de Seguridad dijo muy claramente en algunos programas, además de ese día, dice, mira, esto no se echó a andar por los muertos 80 y tantos de aquel sábado siniestro. No, esto lo veníamos pensando y trabajando desde antes de la toma de posición del presidente, desde que era candidato. Eso implica que todas las medidas tomadas son en función de eso. Un nuevo fiscal para que cumpla con lo que se dice, echar al carajo los jueces corruptos y tener jueces entonces que garanticen que todas las decisiones los van a meter presos, etcétera. Entonces, magistrados de sala constitucional que no vayan a decir en absoluto que es injusto. Entonces, pareciera que todo eso fue preparado para eso. Si eso es lo que el ministro quiso decir, bueno, esa es una forma de plantear este tema. Pero a mí me parece que definitivamente el uso de este estado de excepción está más relacionado, insisto, con reducir al mínimo voces que puedan considerarse incómodas y caminar hacia autocensuras, no solo de los medios, del mismo ciudadano, de las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, que reduzcan sus formas de expresión. Entonces, ¿hasta cuándo voy a llevar el régimen de excepción? El ministro ha sido claro, hasta que desaparezca el último marero. ¿Y quién mide eso? ¿Cuándo sabes que desapareció el último? Pues nunca, porque no solo son los mareros, son los colaboradores de las maras y los financistas de las maras. Y el que paga renta es financista de las maras. Y el colaborador, pues sí, el que ponían ahí de posta, sí es colaborador. Entonces hay que llevarse a todo eso también. Sí, pero la familia de ese marero también, porque si le daba de comer, si dormía allí, es colaborador también. Es una cadena muy grande. Entonces, ¿hasta cuándo vas a llevar esto? A mí no me extrañaría si las elecciones famosas son en marzo del 24, como usualmente sucede, pues hasta ahí la lleva. Y va a tener sin ningún problema unas condiciones electorales favorables. Bueno, un especialista en estos temas me decía, Jorge, yo le pregunté, ¿cómo es que Chávez en Venezuela gana todas las elecciones? ¿Cómo es que hace? Entonces me decía esta persona, es que es muy simple, Jorge, quien controla el registro electoral gana las elecciones que le dé la gana. Entonces el truco está en el registro electoral. Bueno, estamos viendo ahora que el RNPN va a estar totalmente controlado por el Ejecutivo sin la participación de los partidos políticos, y el voto en el exterior no sabemos cuál va a ser la forma de votar, cómo garantizar. Entonces hay una serie de medidas que van en camino hacia decir, bueno, se trata de la reelección del presidente. Y para eso, garantizarla, pues el estado de excepción también o principalmente genera ese beneficio. Entonces a mí no me extrañaría que llegáramos al 2024 con estado de excepción. No me extrañaría. Ojalá no sea así, ojalá se me haga chicharrón la lengua, como se dice, y me equivoque, pero hasta ahora yo no veo intención en absoluto
de reducir o de eliminar el estado de excepción. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Hay otro tema, don Jorge, también importante que hay que hablarlo y es el capital político del presidente de la República. Las encuestas continúan haciendo una buena evaluación del presidente, pues la 87% de aprobación LPG Datos, la de la UFG 8.34 y la de la UCA también al régimen de excepción 7.99, es decir, algunas decisiones en los temas que hemos analizado, la figura misma del presidente continúa teniendo un respaldo de la ciudadanía a través, por lo menos lo que muestran las encuestas y por ello las decisiones que estaría tomando. Sin ninguna duda. Y sin ninguna duda porque el mecanismo que se utiliza, la estrategia que se sigue, es que el presidente solo se exprese en aquellos aspectos positivos para el gobierno, no en los aspectos negativos. Cualquier cosa negativa que aparezca no existe. Ningún funcionario debe mencionarla, el presidente no tiene por qué hablar de ese tema y cualquier otro que hable de ese tema le caen encima todos los troles para desprestigiar al que está diciendo esa cosa y diciendo que es mentira. Segundo elemento positivo es que el presidente es el que toma la decisión y es el que aparece que él tomó la decisión de resolver el problema inmediato a la gente. No hay ninguna duda que haber tenido las vacunas en el tiempo correspondiente y haber sido una logística de su aplicación efectiva, eficiente, es un punto positivo porque la gente siente que no cayó totalmente en la pandemia como lo había planteado el presidente al inicio, que es una cosa de miles, de cientos de miles de muertos, y por consiguiente es un éxito. Claro, todas esas decisiones positivas también tienen aspectos negativos, pero ahí no se dice nada. ¿Y los costos de esas vacunas? ¿Y los mecanismos para adquirirlas? ¿Y las otras compras que se hicieron colaterales a las vacunas? Que se da una ley para que no tenga que informar de nada el ministro de Salud y sin ninguna responsabilidad. Ya esos aspectos no importan, porque lo importante fue que yo no tuve COVID. Además, que me dieron $300 porque no tenía ingresos. Y además de eso, me dieron bolsas de comida, y eso es lo que la gente percibe y aplaude y está bien. Las computadoras para los muchachos, igual, y la gente mayoritariamente no entiende ni le interesa los problemas de la deuda, los problemas. Lo único que le puede interesar el costo de vida, pero en este momento, entre que eliminen a las benditas maras que tanto daño me causan y al que sube un poco la canasta básica, vaya, la gente podrá aguantar. El problema es cuánto tiempo y sí. ¿Por qué puede reaccionar la gente? Que se dé cuenta de que va a tener que pagar eso que le han estado dando, que no sale de la bolsa personal del presidente de la República. ¿Cómo? Si le ponen impuestos, si suben el IVA como demanda el Fondo Monetario, o otras formas de impuestos, las alcaldías mismas, que para conseguir recursos van a tener que elevar las tasas. Allí es la única cosa que puede resentir. Y luego que pasado cierto tiempo, el costo de vida que se estará elevando será lo que genere entonces allí quizás, y el presidente buscará otro tipo de acciones para mantener elevada su popularidad.
Bueno, En este el momento tema es de los así. combustibles, por ejemplo, se fijó y el precio internacional ya llevaba $120 el precio del barril internacional, pero en El Salvador está fijado el precio de los combustibles. Claro, eso nos cuesta 60 y tantos millones de dólares ese subsidio. ¿Me explico? O sea, no es que el presidente le esté regalando a usted eso, es que usted lo va a pagar. No, usted no. Sus nietos y sus bisnietos van a tener que pagar eso, pero lo va a tener que pagar. Es que entendamos, y eso es lo que la gente, insisto, o no le interesa o no le entiende, porque al final a mí con que me saquen del problema de pagar $6 por el combustible y pagar solo 4 y lo demás, ¿de dónde? Allá que vea quién diablos paga eso, pero y no nos damos cuenta de eso. Entonces, la gente desea y resuelve que le resuelvan las cosas en lo inmediato, lo sensible de inmediato. En este caso, el tema pandilleril es un éxito. El caso, insisto, el manejo de la pandemia tuvo aspectos positivos. Los aspectos negativos no se ven o se olvidan rápidamente porque como no se mencionan, entonces desaparecen y son sustituidos por otro tema. Y en este momento no hay duda que el tema del manejo, del control de los grupos pandilleriles es positivo, era necesario y la gente lo percibe bien y eso le eleva evidentemente la popularidad del presidente. A mí esa parte no me extraña. Insisto, el siguiente tema, como hemos dicho en estas tormentas, la siguiente, como diría nuestro amigo en el tema del tiempo, la siguiente tormenta tropical, pues es el costo de vida, que se va a ir elevando en la medida que el precio de la harina suba, que los fertilizantes tan caros hagan que la producción de alimentos básicos, maíz, frijol y arroz se reduzcan y que había que entonces salir a comprar. Otra vez, ¿quién te va a vender? En un momento donde en todos lados van a hacer falta los alimentos. Y es un problema internacional también. Y suponete que te vendan. ¿Y en qué los vas a transportar? Si hay dificultades también de transporte logístico en este momento internacional. Claro, la gente también no atribuye esto a decisiones del presidente, no le genera costos a su figura. Claro, por la forma en que se plantea. Entonces, eso hace entonces que lo positivo sí esté con él, pero lo negativo no aparece. Pero las encuestas también indican, por ejemplo, que los partidos políticos siguen sin tener una visión positiva, incluyendo nuevas ideas. Que lo que nuevas ideas en el Parlamento tiene de positivo es parte del arrastre de la visión del presidente como corresponde. Que una cosa es que la gente esté de acuerdo con el régimen de excepción, pero al mismo tiempo esté en contra de que se metan presos a personas inocentes y quiere resolver. Entonces, hay que tener en cuenta también otros temas que están en la encuesta, que en el tiempo es lo que vamos a ver hasta dónde va a ir decreciendo esa situación. Y por último, los presidentes al final más cuestionados, Saca y Funes, terminaron sus periodos arriba de 7 de nota. Tony Saca menos, Mauricio un poco más, pero alrededor de 7. Entonces tampoco es una cosa extraordinaria. Claro, estar a estas alturas con estos temas, con más de 8, es evidentemente positivo para el presidente. Ahora, ¿le alcanzará para la próxima elección y tener los números que ha tenido de alcaldías, de cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa? Sí, siempre y cuando logre resolver estos temas que hemos estado señalando de las tormentas tropicales, es decir, y principalmente el tema del costo de vida, que creo que ese es el talón de Aquiles, junto con el tema, insisto, del endeudamiento y del tema fiscal, porque ya espero
los números que salgan de mayo de la recaudación tributaria, pero ya abril bajó la tributación y ten en cuenta, amigo, que en abril todavía se está pagando renta, pero en mayo, junio, julio, prácticamente el ingreso de renta es muy bajo. Agosto no significa tampoco elevar, esto se va hasta noviembre, diciembre, que aumenta la recaudación. Entonces, cuando se ha dicho aquí que la recaudación de este año era sumamente positiva, 20% más, sí, pero es enero, febrero y marzo. Pero en abril comenzó y vamos a ver mayo en adelante. Ese es un tema, insisto, clave porque el Estado ha desarrollado un presupuesto de casi 7,000 millones. ¿Cuánto de eso va a poder cubrir? Claro. ¿Cómo va a poder? Y cubrir quiere decir obra, actividad, en el tema de salud, en educación, etcétera, Cerrar en las inversiones el del año Estado. Específicamente. Y había que ver esa otra cifra. ¿Cuál es la inversión pública del mes de abril y la de mayo? Como para ver cuál es la tendencia realmente de la inversión pública, comparado obviamente con el año pasado. Muy bien. Don Jorge, gracias por acompañarnos. A la orden, siempre es un gusto estar en el canal. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descansen, que disfruten su fin de semana y su cita con nosotros el próximo lunes. Les esperamos.